Nosotros a crecer con primates que cuestionan. Ven, empieza a aprender pensamiento crítico y mecánica. The Primates es el canal. Libera tu mente, abre tu corazón. Con nosotros encuentra la razón. La razón. Con nosotros encuentra la razón. Una estrella. Salud. Salud. Bueno, aquí en The Primates. Pero ¿por qué decimos bueno al empezar? Porque siempre se dice bueno. Bueno, malo. Hay que ser positivo. Hay un, no se acuerda del segundo, el tercero, creo que el último porque es el tercero, en el que empieza mi papá a decir, bueno, como todo es que se aprende, como bueno, es bueno. Ay, Dios. Bueno, ¿de qué estaban hablando? Estábamos hablando acerca del castigo. ¿Cuál es? Bueno, ¿por qué cuando alguien nos hace daño, nuestra respuesta natural es querer hacerle daño de vuelta? ¿Y por qué no miramos a la cámara? Pues, yo qué pienso. Eso es lo que yo siempre me he preguntado. O sea, ¿cuál es? Cuando uno ve un video, regularmente cuando uno ve un video que están golpeando a una persona porque le robó algo, la gente aplaude eso, como que aplaudimos la justicia por mano propia. La pregunta siempre es, esa persona robó y eso lo convierte en un ladrón, lo convierte en una persona que pues, no está bien en la sociedad, hay que separarlo de la sociedad, es una antisocial. Claro. Pero ¿en qué me convierto yo cuando lo golpeo? ¿En qué me convierto yo cuando le hago daño? Y muchas veces ni siquiera es por venganza, porque no soy el afectado directo, sino sencillamente que me uno a ese sentimiento general de querer hacerle daño y golpearlo y vengarme de algo que ni siquiera por lo que ni siquiera yo he sufrido. Claro, y Santi decía lo de, bueno, charlando con Santi, me acuerdo de esa frase que decía, papá, si matamos a todos los asesinos, ¿qué quedamos? ¿No? ¿O quiénes quedamos? Los asesinos. Es que mataron a los asesinos, ahora nosotros también somos asesinos. Entonces, es como, bueno, la primera pregunta es, ¿por qué nuestra respuesta natural a que nos hagan daño es querer hacer daño de vuelta? ¿Tiene sentido eso? ¿O tiene alguna explicación, no sé, evolutiva? ¿Por qué tengo que hacerle daño a quien me hizo daño? ¿Y por qué evoluciona si ninguno se ha dado? No, porque él es como el más científico. ¿El menos evolucionado? Él es el químico. El más evolucionado. Él es un químico. Sigamos pues, el más evolucionado. No sé, pues yo siento que, a ver, a mí va como en misma, es como en dirección contraria a la empatía, ¿no? Porque el principio de que nosotros podamos como sentir empatía es que asumimos que sentimos dolor, placer y las otras personas iguales a nosotros van a sentir lo mismo. Claro. Entonces si yo me sentí mal, si a mí me ocasionó cierto daño, es como que buscando un equilibrio en ese daño que se ocasionó, las personas quisieran que haya venganza o que se equilibre, aunque la venganza es una mala palabra, ¿no? Yo decía, es que todos tienen que acordar, o sea, siempre se acuerdan como castigos cuando no se cumplen las normas dentro de una sociedad, porque tiene que haber alguna forma de ordenar las cosas. Claro, y esa no fue como la primera, bueno, las leyes más viejas que se han encontrado en una piedra. ¿Cómo se llamaba la piedra que encontraron? Que era La piedra filosofal. la piedra filosofal. Código de Hammurabi, ¿no? El código de Hammurabi decía ojo por ojo, diente por diente, o sea. El código Hammurabi, las 12 tablas, bueno, todo lo que usted quiera decir en la antigüedad es como la búsqueda de plasmar en algún sitio, en algún lugar, en algún elemento, normas que permitan regular la sociedad y, como dice Nicolás, que se mantenga como el status quo, ¿no? Como que esto se mantenga Claro, de una forma natural. Eso es lo que le parece lógico a la gente, yo creo a la gente del común, pues, a las personas que no se la pasan especialmente pensando. No digamos que sean tontos, sino que no le prestan mucha más atención a las cosas, la gente es estúpida. Hay que cortar eso, demasiado evolución. ¿Por qué? Sí. No, pero dice, Entonces volvamos a arrancar. ¿por qué? ¿Por qué? No, vamos a quedarnos. Y ahí dice una persona, ese hijo de puta me pegó, no se va a decir un golpe mío, ¿no? O como yo he escuchado, usted me pega, pero si un golpe mío no se va. Bueno, entonces O sea, es muy como importante que- vamos a ver cómo evolucionando la humanidad. Entonces, se generaron en algún momento ciertas normas para mantener el status quo, para poder encontrar como un desasosiego en la sociedad, que lo aplicara a alguien más. Ok, va a mantener el status quo. La naturalidad, o sea, la naturalidad es que yo pueda permanecer sin mayores contratiempos en la vida.
que yo pueda ir a trabajar, que pueda venir, que no esté pasando por ciertos peligros, Ok. sino que la sociedad misma garantice que esos peligros no se den. Pero- Peligros a que me invadan mi propiedad, peligros a que me invadan mi privacidad, que Pero- me hagan daño, que me quiten lo mío. Entonces se empezaron a plasmar ciertas normas para decir, mire, esto es prohibido porque esto no garantiza que haya... Pero antes de las normas, las personas, vamos a algo más primitivo, las personas antes de siquiera pensar en castigos o normas o leyes o el bienestar social, antes de que siquiera ves en la sociedad, o tribus o aldea, ¿por qué mi respuesta de cuando algo me hace daño es hacerle daño de vuelta? ¿Por qué? O sea, Pero usted lo acaba de decir, porque son relaciones primitivas. claro, pero Los seres humanos somos animales de costumbres. Sí, somos animales de costumbre, entonces, o no somos animales. Ah, bueno, entonces como somos animales tenemos costumbres primitivas. Aunque O tenemos animal- actuaciones más bien animal es primitivas. un término como hasta despectivo, como que como que le falta lógica o no piensa al hacer las cosas. Los seres humanos somos animales, nosotros nos queremos apartar de nuestra animalidad, por llamarlo de alguna manera, de nuestra parte primitiva, y por eso nos reconocemos como seres sociales. Sí. Entonces, en pro de crear una sociedad, pues vamos generando normas a través de eso para poder convivir, porque nos reconocemos como seres diferentes, pero nuestra animalidad, por llamarlo de alguna manera, sigue teniendo rasgos primitivos. Entonces, si yo lo agredo, él va a responder a esa agresión. Pero, ¿por qué? bueno, Porque es pero la miren parte que- primitiva. Claro, pero entonces, Eso. Que digamos, perdón, que eso que menciona mi tío sobre lo de que somos seres sociales, yo siento que empieza a dibujar mucho lo del comportamiento como animales, porque miren que me acuerdo justo que los más cercanos a nosotros, los primates, los bonobos y los chimpancés, justamente lo que los hace a ellos tan sociales es que, bueno, aparte de que son muy ¿no? sociales, tienen un sentido muy claro, o sea, identifican muy bien cuando hay hechos justos e injustos dentro de la misma manada, dentro de su mismo grupo. Entonces había un ejemplo, me acordaba una historia de que a un chimpancé lo adoptaron, ¿no? Una familia lo adopta y se lo llevan pero ya los chimpancés empiezan a crecer y se vuelven muy, pues, Muy grande. claro. No, crece el nivel, se venga, alborotan mucho, no es tan fácil como un bebé, entonces tienen que estar saltando para tenerlo dentro de una casa como una mascota, no se puede, entonces a la pareja los hacen que lleven al chimpancé a un refugio, ¿cierto? Y en ese refugio pues empieza a habitar con otros chimpancés, pero como este era uno adoptado, los papás iban y lo visitaban y le llevaban que regalos de fin de ¿ya no año, comienzo el planeta de los simios? y entonces le llevan ¿Es un experimento? ¿ah? ¿Es un experimento? No, una historia real. Ah, ¿Cómo así? O sea, una familia adoptó un chimpancé. ¿Pero una familia qué? ¿Una familia de bonobos? Una familia humana. ¿Cómo una familia de chimpancés? No sé, yo quiero saber. ¿Qué otra familia, ¿Hay animales? aparte ¿Hay de la animales? humana, podría adoptar? ¿Hay oh, animales? Hay ¿Hay animales? una familia de bonobos podría adoptar Adoptar. Podrían adoptar. Creo que era evidente, pero ok. Una familia humana adoptó un chimpancé Muy bonobo de tu parte, haber asumido que era evidente. y resulta que cuando lo iban a visitar al refugio le llevaban un pastel de cumpleaños. Y los demás chimpancés como que les daba rabia. O sea, empezaban a pegarle a las rejas y a tirarle al señor. En uno de esos eventos, cuando van en el cumpleaños del coso, habían dejado la reja mala. La reja mala, la reja abierta, Cerrada, sí. mal cerrada. Y resulta que los chimpancés se volaron y agarraron al señor y lo destruyeron. O sea, ellos tiran a atacar, a comerse los dedos, a dañar los ojos, la nariz, los genitales. O sea, son reagresivos y saben dónde hacerte más daño. Y volvieron al señor una nada. Tuvieron que llegar y sacrificaron a varios. Pero el punto es que ya los primates como tal más cercanos a nosotros tienen, o sea, ellos identificaban que el hecho de que ese chimpancé estuviera recibiendo un regalo, torta y aplausos y los otros no, les daba envidia, lo veían como algo justo, como que tenían todos Ah, pero entonces ellos lo adoptaron. recibirlo. Entonces, vamos a ver, ellos lo adoptaron, pero él siguió dentro del grupo, de la manada. O sea, lo adoptaron. No, No lo llevaron para vivía en cautiverio. Cuando era bebé, no no con había- ellos, pero cuando ya creció, tenían que darle que Tuviera interactuara que- con otros simios y que también tuviera tiempo, como más espacio para ejercitarse. No, fue porque le prohibieron, Ah, fue porque le prohibieron. prohibieron tener un Pero en la calle. grande. Oh, ya, ya, ok. Entonces lo tuvieron que llevar a un refugio. Ah, ya, ya. No porque ellos querían simpatia. Entonces, de todas maneras, animales sí tienen envidia. de todas maneras, de pronto yo decidí, él entró
unos privilegios a una sociedad que no era la de él, o sea, una intervención. Claro, pero entonces el punto es que nosotros como nos organizamos dentro de una sociedad también, en principio hay jerarquías muy definidas, ¿sí o no? Entonces, y resulta que cuando algo se sale de esa jerarquía, como que es evidente o beneficia más a unos que a los otros, ¿cierto? Es evidente o que de hay miedo? injusticias. Envidia de miedo. Miedo. ¿Te da miedo a que él esté mejor que yo o miedo a que, no sé, miedo a algo más? Vamos a la pregunta de por qué mi reacción natural a cuando me Entonces la atacan. envidia es primitiva. Bueno, podríamos, no, porque de pronto la envidia es una característica humana que podemos asimilarla a lo que sintieron Es los un humanos. sentimiento de injusticia. Pero ¿por qué es Pero injusto que que alguien genera- tenga pastel? Pues porque tú no lo tienes. ¿Eso es injusto? Porque, pero ¿cómo lo piensa cómo lo pensaría un chimpancé? Como por qué, o sea, ¿qué hace a ese chimpancé diferentes de nosotros? ¿Sí o no? ¿Por qué a él le están trayendo torta y a mí no? Hay ustedes de la verdad creen, es posible, no saben. Pero ustedes creen que hay tanto pensamiento detrás del acto. O sea, no, yo creo que es bien Sí. primitivo, Entonces la envidia es primitiva pero porque el hecho, parte de ahí. no es el hecho de que yo no lo tenga, es que usted no lo tiene por qué tener. La envidia es primitiva. O sea, que si decimos que la envidia es primitiva, podríamos decir que la envidia es una característica humana. O sea, no es algo como que el humano es bueno y el humano no siente envidia. Y cuando crece empieza a sentir envidia. Entonces, tal Nace vez con la envidia. entonces la envidia tal vez sea primitiva. Y relacionando eso con la Pero violencia, es que yo siento que todas las emociones tienen una Primitiva. parte, todas las emociones son primitivas. las emociones son primitivas. La empatía. Razonar las emociones, porque los mamíferos justo comparten con los humanos eso, o sea, todo el sistema límbico que es el que el que se Ah, claro. activa con las emociones. Ujú. Entonces las vacas, los cerdos, todos ellos sienten realmente, sino que no tienen la capacidad de razonar sobre emociones, de pensar sobre ellas, por qué ocurre, Aunque bueno, por eso, qué me siento así. eso sería otra conversación, ¿no? Si tienen la capacidad o no. Pero no porque no tienen esa zona del Pero cerebro. ¿cómo sienten en reacción frente a los sentimientos? Ese es mi punto. O sea, cada vez que suceda algo como lo que le pasó en esta historia del chimpancé, a otro chimpancé, los chimpancés que están en cautiverio van a actuar de la misma manera. O sea, es una actuación realmente primitiva y les ocurre a todos. Es como genética. Jamás. O verdaderamente, yo puedo sentir que a usted le dan un pastel y a mí me para mucha rabia, a la José no. Entonces no necesariamente eso hace parte de una sensación primitiva de la raza humana. ¿Sí? Bueno, pero Entonces sí, podría ser que a ellos el trato preferencial para uno de los miembros que acaban de llegar, un paracaidista o un alien que acaba de llegar ahí, ¿sí? No es tanto como que lo traten bien, sino porque llegó ahí. O sea, pues, ¿por qué este llegó aquí? ¿Qué hace acá? ¿Por qué se metió en la sociedad? Entonces también no sería envidia, sino más bien al rechazo a una cosa que nos metieron como... lo que vos dices, el status quo, como le tenemos miedo al cambio, pero una pregunta a la historia que estabas contando. No sé si escuché, ellos atacaron al chimpancé también, al que estaba comiendo el pastel, o solo al hombre. Creo que atacaban Porque ahí sería, yo creo que hay una diferencia bastante al importante. chimpancé. Si atacan al hombre es por la cercanía al chimpancé y la envidia es hacia el chimpancé. ¿Por qué atacarían al hombre que está trayendo el pastel y no al chimpancé? Porque es el que está generando el cambio. Pero volvemos a ver. Y a la señora, creo que los atacan a los tres, si no estoy mal. Yo creo que también podríamos asumir muchas cosas y hacer condiciones inexistentes. Tal vez los chimpancés son agresivos. O tal vez los chimpancés tenían mucha hambre. O sea, pueden haber sido tantas cosas que explicaran. Tratando de relacionar esa historia para poder explicar el comportamiento humano, que supongamos que tiene alguna relación, aunque no lo hagamos, sabemos que nuestra primera reacción a que nos hagan daño es querer devolver ese daño, ¿no? Nos pegan y, hijo de pucha, como... No necesariamente. ¿No crees que es el caso para vos? No, porque hay mucha gente que aguanta el maltrato. Porque No. precisamente digo yo, ¿cuál es la reacción que se da? La reacción que se da verdaderamente es una reacción primitiva, es una reacción que se da en todos los miembros de una especie, o es algo por una situación particular. Hay gente que Y yo aguanta... diría, hay gente que llega, por ejemplo, el jefe, si es grosero, el que es patán. Vea, le dije a usted que será esto. Y, ay, sí, señor, es no lo hagan enojar, que él se porta así. Otra persona dice, hey, usted es mi jefe, pero así no me va a tratar. Eso es cierto, pero Es que hay diferentes... hay jerarquías entre los humanos. Por ejemplo, yo puedes pararlo con las langostas. Resulta que las langostas que han perdido muchas batallas que empiezan a producir menos testosterona y empiezan a comportarse más dóciles. Entonces ya ni siquiera pelean. Cuando un macho más fuerte las provoca, ya no pelean de vuelta. Pierden toda la motivación a pelear. Entonces en ese caso yo entiendo que una persona que ya está acostumbrada a recibir golpes, su reacción natural sea no responder. Vámonos a nuestra naturaleza, no nuestro crecimiento de adaptación a la sociedad. ¿Cuál es la reacción natural? No en los extremos de traumas, sino ¿cuál es la reacción natural de una persona sana, digamos, cognitivamente, de cuando la violentan?
¿Cuál Sí, hay un La problema natura- con la definición de natural, Sí, claro, que es que todo depende. claro. La naturalidad es relativa también porque acuérdense del experimento de ahora que estamos hablando de los primates, acuérdense de los primates que le colocan unos bananos encima de una escalera y cada vez que Claro, uno ellos va a subir, le echan agua. Son Lo van generacional. cambiando, lo van cambiando, lo van cambiando para que Son generacional. hasta que al final el grupo de chimpancés que está dentro del Pero recinto, a lo mejor- ninguno le han echado agua, pero todos saben que si se suben a comer banana está mal. Bueno, entonces vamos a hablar Eso de una es- perspectiva personal. Ahí así somos como... Pues, para ustedes, cuando alguien los golpea, ¿cuál es su primera reacción? Yo siento, depende de si... A ver, en ciertos casos yo soy bien machista, siento que si es una mujer... Siento que si es una mujer no la voy a La golpear, huevona. ¿cierto? Sí. Pero también que si es un man al que uno identifica que puede golpear, uno se va a defender y lo Pero va yo a siento golpear. que eso es después de 1, 2, 3 segundos después de pensar. En el momento. No, pues depende. Uy, alguien vino y me metió un puño. ¿Cuál es mi reacción hacia ese golpe? Todas las situaciones son diferentes. Claro. Por ejemplo, Sonico estaba, a mí el día que me golpearon me arrancaron el celular. La reacción mía fue arrancar a acordar estas Acordar de de ellos. pero lo pensé 3 segundos después y me meto por ahí, me devuelvo. Pero es una reacción instintiva, como de proteger a los que están con uno. Es una reacción instintiva. Pero también frente a una amenaza que ni siquiera había una agresión directa, una agresión que te cause dolor, frente a una amenaza vos decís, uy no, de pronto sí me pega, me apuñala. Ese es un muy buen No, punto. para- Ese es un buen punto porque si el golpe es lo suficientemente fuerte para que yo sienta que es una amenaza para mi bienestar, tal vez mi reacción sea una. Cuando yo siento que es un golpe que parece hasta accidental, entonces mi reacción puede ser otra. Es que biológicamente bueno, me imagino que son los mamíferos, pero creo que las especies tienen, ante estresores, reaccionamos de 3 formas. Fight, flight or freeze, que es lucha, huida o congelarse, ¿sí o no? Entonces, y eso va a depender de qué te beneficia más para sobrevivir. Y luego que Quedarte quieto y dejarte golpear, o salir corriendo, o reaccionar y golpear. ¿Sí me entiendes? Si estás peleando con, no sé, te sale un tigre, algo así, que vas a ponerte a pelear contra el tigre, no, te toca, no sé, poner. Y entonces, ahora haciendo todas las conexiones, a lo que empezamos hablando que era una persona, ¿por qué es como hasta popular la idea, diría yo popular, de a los ladrones hay que cortarle los brazos, o hay que al menos golpear o a golpes, ¿no? Los más extremos dicen los brazos, los más tranquilitos dicen agarrarlos a golpes. Los Porque es más como- se lo entregan a la policía, yo creo. No, claro, los más tranquilitos, pero digo, popularmente, es la reacción, estaba robando, agárrenlo a Yo golpes. creo que eso me viene una respuesta como a la falta de justicia. ¿sí? Yo creo que como hay como un sentimiento popular que dice, Cierto no hay rencor. justicia, lo entregamos, mañana lo sueltan. Eso es lo que, ese es el mito urbano y ese es el día a día. No, pero lo entregan a la policía, mañana lo vemos otra vez en la calle y no pasa nada. Entonces como darle una lección. Pero hasta dónde esa lección se convierte también en una necesidad de la sociedad de normalizar esa situación y decir, no solamente hay que golpearlo, hay que cortarle la cabeza, Claro. hay que quemarlo vivo. ¿sí? Entonces, O sea, para que aprendan, pero ¿quién va a aprender? O sea, vos te queman vivo, ¿qué vas a aprender? eso es interesante porque, claro, si vos vas a diferentes culturas donde hay una historia distinta, si vas a Colombia, tal vez la idea popular sea hacerle daño al ladrón. Si vas a una cultura que de pronto ya está más, no sé, estabilizada, o la diferencia entre las clases no es tan grande, tal vez sus reacciones sostengan mientras llega la policía, no necesariamente acaben los golpes. Yo creo que es que es el problema de ver las cosas como eventos aislados, creo yo. O sea, porque toca ver todo el contexto general. En una sociedad donde hay hay desigualdad, donde la gente está sobreviviendo todo el tiempo, y la mayoría que están sobreviviendo están bajo el mismo sol de lucha y sufriendo lo mismo que es la clase baja, que bueno, el 80% de la población. Y encima tenés que convivir con gente que te está robando, pues es normal que el desespero. Mientras que en una sociedad más avanzada donde todos tienen los recursos suficientes, nadie está realmente sobreviviendo, sino que están viviendo y el trabajo les alcanza, pues un robo como tal no te va a generar tanta incomodidad dentro de tu propia vida como para que vos tengas tanta ira. Claro. Pero ya es una ira acumulada con la situación del mundo
que vos vas a terminar viendo como el culpable. Hombre, esa persona. lo que pasa es que ahí tenemos que ver víctima, victimario, hasta dónde llegan esas palabras y esas apreciaciones de cada persona de acuerdo a la situación que se presenta. Por ejemplo, yo una vez vi que un loco, pues un habitante de calle, se cogió un pan de una panadería y arrancó a correr. ¿Qué daño le puede hacer un pan perdido a una panadería? Si todos los días le roban 500 panes, lógico, debe quebrar. Pero un pan, y se lo robó y un señor sacó un palo y le pegó en la espalda. Yo le dije, ¿cuánto vale ese pan? Yo se lo pago. Claro. No, es que no se trata del pan, sino que... Entonces, ¿qué es lo que usted está reaccionando? Claro. Entonces, muchas veces también, ay, es que mire, estamos cansados de que nos roben. Pero dentro de eso tampoco es que hay gente víctima, también hay victimarios que dicen, esta es la oportunidad de desahogar toda mi rabia, todo mi odio. Claro. Y cojo contra ese ladrón que se robó un pan y lo voy a matar a golpe. Claro, porque hay muchos prejuicios. Pues ¿no? tampoco Hay muchos prejuicios. Tampoco es que todas las personas que fueron robadas son gente buena. Claro, Los que están haciendo ella tampoco son gente maravillosa que se vio cansada de que le estén robando un pan. Y entonces, no, o sea, también hay gente que es dañina para la sociedad, que encuentra en eso el motivo de desahogar todo su... Como sociedad nos gusta diferenciarnos de cierto grupo. Siempre, o sea, es curioso para los humanos, que he notado yo en todas las sociedades, en varios puntos de la historia. Uy, se le subió una avispa, ¿eh? No, ya se fue. Esto que hace un clip que para muchas sociedades es una reacción para poder que se unan. Tienen que tener como un enemigo en común, ¿no? Sí, siempre estamos buscando como separarnos con... ¿Qué? En última ese es el punto de todo. Claro, nos queremos... Porque la manera más efectiva la manera más efectiva de unir a la mayoría es agarrando una minoría y volverla el enemigo de la mayoría. Y lo puedes ver en la historia, pues no digamos en Europa, en la época nazi, entre el 39 y el 45, una guerra. Como un país que cada vez está necesitando más personas para ir a la guerra, está perdiendo recursos, le están destruyendo ciudades, sigue enfocando parte de esos recursos a seguir destruyendo a una minoría, a un grupo. Porque el mensaje ya es tan fuerte que sin ese grupo no existe el movimiento, no existe la unidad. Pero siempre se necesita algo para analizar los ánimos de la gente. Cada manera En la historia colombiana, por ejemplo, nosotros vamos colombianos. En la historia colombiana ustedes lo enseñaron en el bachillerato, usted también, que del florero de Llorente. ¿Usted escuchó usted del florero de Llorente? ¿Usted sabe qué es la historia del florero de Llorente? Yo la hice esa obra. Un man que se llama Llorente que tenía un flores. Yo hice esa obra de teatro. Exacto, esta gente anda buscando un detonante. José Tadeo. La gente anda buscando un detonante, algo para decir, vamos a la revolución. Entonces es como, ¿qué digo? Voy a decirle a Nicolás Criollo para que se enoje, y entonces, te va a enojar, entonces lo pego a él y el otro le pega a Larcé, y aquí armamos la revolución, pero Criollo, y no pasaba nada, Nicolás no se enojaba. Pues, ¿qué hacemos? El florero de Llorente es sencillamente, señor Llorente, préstenos un florero, ¿sí? Para tener un personaje, y ese personaje no era de los amores de Llorente. Nunca le voy a prestar para ese señor menos, ¿cómo que no? Que viva la independencia. O sea, ese era el detonante que necesitaba. Claro. El punto crítico que... El enemigo común que usted llama, ¿no? el enemigo común que usted llama, precisamente, socialmente es necesitado para enardecer al clamor del pueblo, porque el pueblo no se mueve si no encuentra algo que lo prenda, que lo enardezca, que lo haga enojar. Yo lo que decía era que en últimas todo, o sea, es como lo que uno identifica, porque también parte de la subjetividad de cada uno, pero es lo que vos identificas, que hace parte, quiénes están en tu grupo y quiénes son los que están en el otro grupo, porque ocurre algo muy cagada cuando se analiza el cerebro de las personas, ¿cierto? Cuando vos cuando por ejemplo en temas de guerra, ¿sí o no? Y vos pensás en un humano en términos de, por ejemplo, a vos te dicen, mira, esa persona no ha comido hoy, está sufriendo mucho, ha estado trabajando, le mataron a los hijos, y te analizan en el cerebro cómo pensás hacia la persona cuando te están diciendo estas historias sobre ella. Si vos a esa persona, dentro de alguno de tus grupos subjetivos mentales, la categorizas como que hace parte dentro de tu grupo, o sea, como si la consideras un ser humano, vos vas a sentir activación en ciertas áreas del cerebro relacionadas con la empatía, o sea, vos vas a sentir el dolor de esa persona, obviamente en una menor escala, como si lo estuvieras viviendo vos mismo. Pasa algo muy curioso, cuando esa persona es del otro bando, del otro equipo, de tu otro partido político, ¿sí o no? Y te hacen exactamente el mismo tipo de preguntas y te dicen, hey, esta persona está sufriendo. Esas zonas ya no se activan como si te estuvieran hablando de un animal. O sea, literalmente el cerebro
encuentra un mecanismo para deshumanizar a la persona que no está en... Pero yo te lo pongo en otros términos. Por ejemplo, en un titular de prensa. Hablemos del ladrón que estábamos hablando ahorita que fue que empezamos. Entonces siguen en un ladrón y lo cogen y sale el titular. ¿No? Que no me dejaste terminar, pero bueno. No, ya se me fue el hilo. Ah, bueno, pues ya. Se fue el hilo conductor. Sí. El tema es que no, yo te entiendo la idea. Y el tema es, en un titular, por ejemplo, cogen un ladrón y lo golpean. Y si el titular dice, la comunidad cansada de los hurtos diarios tomó justicia por su propia mano. Entonces vos se solidarizas con la gente del pueblo. Pero estarían cansadas de que lo roben. Pero si lo pones el mismo titular de la misma situación, de otra manera, y podría decir, pobre persona, con hambre se robó un pan y sufrió el envase de gente incivilizada, dañina, retrógrada, ¿sí? Mala, que quiso causarle daño sencillamente porque tenía hambre. Lo podría ¿Qué parte te vas a poner? O lo podría utilizar como por ejemplo, por decirlo de aumenta el crimen extranjero, un venezolano en Colombia robando pan. Puedes enfocarlo a lo que vos quieras, para que sea un discurso de política, un discurso de clase, un discurso de lo que vos quieras. Y sigue siendo hermoso eso. Me gusta mucho el punto de una perspectiva cognitiva o desde el cerebro, como ni siquiera es que yo piense que él es menos que yo, mi cerebro ya me dice a mí, él es un animal. Y el que maneja esa información hace que tu cerebro pueda manejar eso. Claro, pero llegar a esos puntos. Pero Ahora estamos hablando de personas- acciones inconscientes en el cerebro. O sea, porque es que ya vos lo ves como un animal. Para vos no importa lo Pero yo creo que alguien te lo tiene que vender. Yo no puedo llegar y definir cuando veo una situación Es una vez sin ya conocer, está sin en el tener otro bando. contexto. Sin tener contexto ya de ponerme un mando bot. Es como que llegue alguien aquí y que diga, soy israelí. O una cosa así. Automáticamente, no importa el contexto de la persona. Pudo haber sido un buen ser humano, ¿sí o no? Pudo haber sido lo que sea. Mi cerebro, ya por todo el bagaje Israel son los malos, ya lo pone a ese tipo de persona como en otro contexto. Tenés que hacer allá, ahí es donde tenés que hacer, ahí sí tenés que hacer. Sí. Podemos utilizar otra cosa. Bueno, Digamos los colombianos. Uno Un colombiano y uno ya es una idea de que carbín, madre. Entonces volviendo al mismo, la violencia, digamos que las personas violentas por naturaleza, sino que el miedo y la violencia es como una manera de defenderse de lo que nos da miedo, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahorita en Colombia, que no es nada nuevo en el aspecto de la violencia, todo el tiempo, todos los días, cada día están matando a un líder social en Colombia. Pero hace 2 meses, le hicieron un atentado, que terminó en un asesinato, ¿Ah? Hombre, pero ¿qué es esto? No me estoy riendo de mi equivocación. No voy a cortar nada. pobre Miguelito. Dejen de decirme que corte, que ustedes no son los que está editando, Dios mío. No, fue pesar de Miguelito, nada. O sea, muy uribista y todo, pero... Quítale el nombre de Miguel y dígame qué tanto pesar le daría. ¿Por qué pesar de Miguelito? ¿Qué pesar de Franco? ¿Qué pesar de Francisco? ¿Qué pasa? Cuando O de Luis. entre más personas conocen a alguien, pues hay más... Entonces la vida de una persona, No vale la más. importancia de la vida de una persona es qué tanto la conozco. Pero es como que yo me di Tienes cuenta razón, que sí. aparece un... No hay que ser moralista, eso es moralismo. Es Es cruel, decir, cruel. porque ya sé, me duele. Pero Ahora sí me obviamente, duele. No. ¿Cuánto tiempo vamos a hablar, por ejemplo, de... Suena triste. Si me encuentro un cadáver en la calle, que nadie conoce, Esa es una espalda larga. nadie va a hablar de él. Suena triste, pero también Pero no nadie. el impacto depende de Cada uno de pues, nosotros. de- ¿Por qué yo no me puedo reír de una situación? Que ni siquiera me reí la situación, pero ¿por qué me podría reír de una situación si todos los días se hacen chistes y bromas de la muerte de líderes sociales? Sí, Y ahora mataron a Miguel Uribe y entonces, ¿cómo se llamaba? Uribe. Mataron a Miguel Uribe y ahora entonces, no, tengo que ser serio y tener una compasión y una empatía. Ya, la empatía que tengo es que mataron a alguien. de la muerte hay que reírse. Eso porque es la todo. vida en última es un juego. No, tampoco hay que irse por allá a la Matrix. Pero bueno, en el punto es, Todo es ¿por qué ahorita nos importa tanto que hayan matado a Miguel Uribe? No nos importaba tanto y no hacía noticia y no hacíamos Porque un no día lo de habían luto. matado. No de Miguel Uribe, sino de todos los líderes sociales que matan cada 2 días, matan a uno. Claro, pero pues no eran tan... Colombia, hasta la última vez que revisé, tiene el 60% de todas las muertes de líderes sociales en el mundo. O sea, si en el mundo matan 1000 al año, 600 muertes vienen de Colombia. Bueno, pero por ejemplo, tú mismo, ¿por qué estás hablando de la muerte de Miguel Uribe y no de la muerte de otros líderes sociales? Porque me llama la atención la reacción que tiene el público. No los noticieros, que es normal el sentido Pero de tú eso. haces parte de ese público porque nosotros Porque me estás somos los que tuteando. damos la noticia. ¿Por qué me estás tuteando? Usted. Oh, es como que... Porque nosotros, a mí me parece que genera mucho más impacto, pues un político tradicional, de una familia tradicional, creo que al papá también le pasó lo mismo, genera mucho más impacto que pues un líder social que nadie conoce.
pues, aunque es igual de triste y la muerte en todo caso está mal y la violencia en todo caso está mal, entonces no quita que... Bueno, la muerte es un proceso natural, que alguien lo quiere lanzar a través de una bala, pero el tema de Miguel Uribe es precisamente por eso, porque es una figura representativa. Un líder social es conocido en su comarca y no hace tanta escándalo porque no lo conoce tanta gente como usted. Y es igual de dolorosa la muerte. Claro. Y para mí sería hasta más dolorosa de una persona porque al menos este señor Miguel Uribe, que en paz descanse, tenía un esquema de seguridad, tenía quien lo protegiera. Bueno o malo, pero tenía quien lo protegiera. Claro. Los líderes sociales tienen que enfrentarse a la corrupción, tienen que enfrentarse al hurto de tierras, tienen que enfrentarse a la delincuencia sin ningún tipo de protección, más que la piel que los separa del corazón, eso es todo. Entonces es más doloroso eso porque ellos se enfrentan de una forma mucho más heroica al establecimiento, a las situaciones malas, sabiendo que no tienen quien los proteja. Pero lo de Miguel Uribe no es que no sea doloroso, hombre, a mí me dolió mucho que le hayan hecho ese atentado. Yo no puedo creer, no me pasa por la cabeza que sea un autoatentado, que lo hayan hecho por temas políticos. Sí. Yo creo que fue un tema más de violencia y de gente al margen de la ley. Pero por eso lo tendrán que definir las autoridades. Que lo tenés aquí, frente a esto, es todos los ítems que están alrededor de la muerte de Miguel Uribe. Por ejemplo, Miguel Uribe decía en algún momento, necesitamos armas para la gente, que la gente se arme. Pero si yo me pongo a pensar, si todo el mundo hubiese estado armado en ese contexto, en esa situación que le presentó, habían dado de baja al sicario, lo habían matado, porque todo el mundo está armado. Claro. Y entonces, ¿cómo llegamos a la verdad de lo que pasó? De echarle ¿Quién dio la orden? gasolina al... Echarle gasolina a la vela, o sea, sí. Bueno, yo no veo que, o sea, a ver, la muerte está mal y la violencia siempre ha sido una problemática en Colombia. Y en los últimos años aún más, con tantas grupos armados, con tanta desigualdad en las clases, entre las clases. A mí lo que me genera cierta disonancia es que ahora es un problema. Ahora Colombia está violenta. Ahora hay que preocuparse por la violencia en Colombia. Cuando matan a Miguel Uribe. Eso lo que quiere decir es que las 172 o las 6.402 o el número que usted quiera no importan un carajo porque nadie los conoce. La violencia no existe y el país no está mal hasta que no maten a alguien a quien conoce. E incluso cuando matan a alguien a quien conocen, solo importa como un objeto político. ¿Te has puesto a pensar que de pronto quienes hicieron eso tienen la información que vos tenés y conocen lo que vos conocés? Es decir, ¿Quiénes hicieron que mataron a los que mataron a Miguel Uribe saben el daño que causaría matándolo a él. Total. Y entonces, precisamente por Eso creo que es la razón por la que lo mataron y porque se aseguraron de que cuando lo mataran estuvieran un buen... O sea, todo eso ya está televisado. Cuando le hicieron el atentado, que a muchos ni siquiera se ve cuando le atacan. O sea, el mismo modelo de matar... Y el velorio de él es de un momento a otro, el velorio es eso, el país tiene que estar de luto durante un día entero porque mataron a Miguel Uribe. El país debería estar de luto todo el año, todos los días, porque todos los días está muriendo alguien. Y no muriendo de viejo o muriendo en un accidente que también... Sí, claro, porque la muerte es natural, la muerte es sí. natural, que alguien se la quite, pues no tiene el derecho a hacerlo. Entonces, ahorita yo veo tantas personas que están publicando, ay, el país como está violento, casi insinuando como que es ahora que está violento. Eso es o ignorancia en su máxima expresión o una hipocresía. En cualquiera de los dos casos muestra el problema con la política, que no podemos separar nuestra ideología de la realidad. Pero puede ser, volvemos a eso, puede ser algo instintivo, Nica, porque volvemos a lo mismo. Los chimpancés, que fue con lo que iniciamos el cuento con el que inició Nicolás, los chimpancés verdaderamente actuaron por envidia. Es un sentimiento primitivo, la envidia, o es que ellos no lo aceptaron dentro de la sociedad que ellos ya tenían conformado, o vieron que les estaban dando privilegios a ellos y a ellos no. Claro. Entonces es una envidia, ¿no? Pero sí verdaderamente por la situación particular, porque estaba interactuando con un ser humano por el olor, porque este como que no es de aquí, entonces hay que rechazarlo, lo vamos a atacar, y es el que está propiciando esa situación de que a ese le den comida, entonces vamos a atacarlo a él, que es el fruto de toda esa situación. Claro. Entonces lo mismo con los seres humanos, aquí, en Colombia, en cualquier parte del mundo. Cuando la gente se le olvida lo que pasaba anteriormente, verdaderamente es que no es empático o verdaderamente es algo innato, algo que nace con el ser humano. Pero lo que pasa ahora es lo que usted, por ejemplo, cualquier muchacho dice, su juventud ya pasó, ustedes son unos viejos. Y verdad que a usted no le importa que mi juventud pase cosas parecidas. Por ejemplo, el Bogotazo, cuando matan a José Luis Serguetano en Colombia, la gente se revoluciona y no ve a redes sociales, nada, casi acaban con Bogotá. Entonces no es que a la gente no le importe, ¿hasta dónde trascendió eso? Claro. ¿Sí?
A la gente sí le importa, lo que pasa es que nos importa la Siempre cantidad. todo está pasando Se nos olvida, ahora ¿no? mismo. Todo está pasando O sea, ahora. Realmente, Pero realmente yo vivo lo que está pasando ahora. No podemos ser ciegos a la historia, o sea, no podemos decir, Claro. ahora tenemos un problema, cuando hemos hecho la vista gorda del problema que llevamos haciendo tanto tiempo. Ahora tenemos un problema. Pues que lo podamos decir o no, bueno, yo creo que eso es O sea, más allá de si tenemos el derecho a hacerlo y no que no es congruente. Por ejemplo, uy, ¿por qué una mujer, el marido le pega y sigue con él? ¿Por qué? Y todo el tiempo piensa que va a cambiar, o verdaderamente vive el momento, es que ahora no me está pegando, es que ahora no me está maltratando, es que ahora no llevo borracho, es que ahora no es mala vida. Sí, porque una Hay relación algo muy tóxica cagado continúa. con los humanos y es ese mismo fallo lógico, porque es que nosotros primero sentimos y luego actuamos. O sea, primero sentimos las emociones, actuamos acorde, no al revés, pero no nos gusta pensar que somos irracionales. Entonces encontramos la manera de justificar esas acciones y de irnos con esa identidad, aunque quepa la posibilidad de que estás cometiendo algo ilógico, algo irracional. No nos que gusta está sentir mal, que estamos equivocados. pero no nos gusta. Como muy o sea, Pero ¿cómo se llama eso? Cuando yo, por ejemplo, yo me enamoro, ¿cierto? Pero yo no dudo enamorado toda la vida. O sea, no es el mismo sentimiento ni las mismas reacciones químicas en el cuerpo. Pero yo lo mantengo en el tiempo. Entonces yo creo que primero es como un sentimiento y luego es una actitud. Entonces, yo me enamoro y la veo llegar y tan bonita y todo, y voy y la conquisto, pero ya la conquisté y ya la situación cambia porque se normaliza la situación. Entonces, yo sigo convenciéndome a mí de que estoy enamorado. Sí, la quiero mucho. Sí puede llegar a ser un amor muy grande, pero es lo que se vio el primer día no se va a mantener en el tiempo porque los claro, químicos pero no mira, vienen. claro, pero míralo por ejemplo, o sea, vos realmente esa interpretación y la explicación que vos le das son diferentes en cada ser humano. Vos le preguntás a cada uno por qué se enamoró de su pareja. Toda explicación es diferente, pero lo que es similar es que se siente bien en el cuerpo y vos encontrás una forma, alguna estructura lingüística, por decirlo así, que te dé la explicación de, por eso me comporto así. Pero realmente vos todo lo que estás haciendo es hacerle caso a cómo te sentía tu cuerpo. Y si esa chispa, esa química, así vos no la hayas cultivado, si en algún momento realmente desaparece, si no se siente bien y se empieza a sentir fastidio, pero todo es interno, visceral, vos ¿con qué interpretación vas a llegar? Ya no la amo. Pero porque es, si me entendés, todo lo inconsciente realmente ya no funciona. Así mismo es con la agresividad, con por qué nos comportamos como animales, porque realmente estamos detrás del Entonces, cuerpo. lo que decía Álvaro José, ¿por qué? Por ejemplo, en el cerebro, ¿cómo sucede? Yo no pienso que la gente que sea de un lado o de otro bando sea estúpida o no sea estúpida. Yo Richard lo hace. Tal vez son ignorantes de muchos temas, olvidan, porque los seres humanos olvidamos de una manera muy fácil. Y nos lo recuerda, pero como eso ya hizo parte del pasado, pues nosotros naturalizamos eso. Todos los días mueren líderes sociales en Colombia, pero es que todos los días no presentan la noticia. Hoy hay una noticia de que, no, nació el primer hipopótamo en cautiverio, no sé dónde. Oh, pero mataron 2 líderes sociales. Sí, bueno, seguimos con la noticia del hipopótamo. Mañana se cayó un avión. Pasado mañana, no, que subió la bolsa, no, que bajó la bolsa, no, que el petróleo no está vendiendo, no, que la enterando se mal. Entonces, hay tantas noticias repetitivas que nosotros no somos capaces de llevar todo eso ahí. Y lo que verdaderamente es importante, tal vez ni le prestamos atención por la cantidad, la gran cantidad de información que tenemos. ¿Quién dice que es importante también? Anteriormente todos lo teníamos en la pantalla a mediodía, nos sentábamos, entonces cualquier cadena nacional que se le nos daba la información y eso recibíamos, porque estábamos en familia almorzando, ya eso se perdió, ya todo está a la vuelta del teléfono. Yo tengo toda la información aquí me llega, pero me llega a través de unos algoritmos. Si yo empiezo a ver humor, me va a llegar humor. Cada uno vive Si yo veo diferente. uno vive un mundo diferente y ve la vida Claro, un mundo diferente, pero porque eso se lo muestra de una forma. Y es donde yo decía, por ejemplo, en un argumento, pues, para hacer un paréntesis, que dicen lo de la tolerancia, no hay que tolerar y yo tengo un derecho a mi opinión. Hay un derecho a la opinión y hay una responsabilidad a la opinión de que cuando yo me entero de que hay información que va en contra de la mía, no solo la ignoro. Digo, no, como va en contra, tengo que tener la responsabilidad de informarme. Ahora, tenemos tiempo limitado, no me puedo informar de todo, pero entonces yo agarro una vista general de lo que dicen las personas, en lo que estoy equivocado y tengo la responsabilidad de informarme. Pero muchas personas se sienten cómodos con la idea de tener un derecho a su opinión. Y ahí viene la paradoja de la tolerancia, ¿no? Es que así me criaron, es que así pienso yo, es que eso es lo que yo creo. Eso no es una respuesta, es una evasión a la pregunta. Uno puede decir, es que así soy yo. Es tu responsabilidad que si vas a participar en una sociedad, seas consciente de la sociedad cuando estás tomando tu decisión y cuando tienes tus creencias. Decir, yo no creo que el trabajo sea un derecho. Un momento.
expliques. No, es que es uno de mis valores. Bueno, si vamos a investigar, seguramente no es un valor, es un interés. Pero, ¿cómo vas a decir que tu valor en ese momento que afecta a un gran porcentaje de la sociedad es tu derecho? Vos no tenés el derecho solo a opinar, tenés la responsabilidad de que tu opinión sea informada. Y a mí me genera también mucha disonancia la idea de que la gente dice, usted vote por el que usted quiera o usted piense lo que usted quiera, yo puedo pensar por lo que yo quiera. En efecto, usted tiene derecho a tener una opinión. Y también a la vez tiene la responsabilidad de que esa opinión que usted tiene sea informada. Que usted diga, están diciendo que este candidato por el que quiero votar estuvo involucrado en un alegato de corrupción, déjame ir a buscar, voy a ir a buscar. Y digo, aún así no me importa, ok, habla de eso mucho de uno, pero al menos puedo decir, sí, soy consciente de ese alegato y no me importa. Pero muchas personas dicen, o primero dicen, no, eso es mentira. O, ay, sí, pero yo no... Pero es que por eso, y el tema de la información es bien complicado, porque yo decía, el titular ahora. Si el titular dice, ¿sí? La justicia está politizada y se condenó a este señor porque no, los jueces son de un partido diferente a él, usted se solidariza. Claro. Pero si dice, se condenó a pesar de su gran poder a esta persona porque los jueces son imparciales, usted se solidariza con los jueces. Claro. Entonces, es como le presenta a usted la información también. El tema de la teoría de la cueva, ¿no? Sí. El tema que yo le muestro a usted, y lo que yo le quiero mostrar a usted, lo que yo quiero que usted vea, y sobre eso reacciona. Claro, teoría de la cadena. Cuando la opinión es informada, pero la información está manipulada, entonces su opinión también está ¿Saben? Yo manipulada. creo que va a ayudar muchísimo a resolver muchos de esos problemas como mediador las inteligencias artificiales. ¿Te parece? O sea, si realmente conseguimos que los algoritmos sean completamente... ¿Imparcial? Exacto, No habría imparciales. No, pero los de las IAs como tal, o sea, de la forma de razonar, porque siento que, por ejemplo, hay cosas donde los humanos somos demasiado... ¿No sabías cuál es el factor más determinante para saber si te van a dar una reducción de pena o no en mi juicio? Tu sexo. La hora en la que el juez... ¿La hora? La hora en la que el juez tiene que... Si ya, Resolver. ajá, si fue después de almuerzo o si es justo antes de que tienen ganas de almorzar y Bueno, salir es rápido. una de las... Resulta que si quieres salir rápido, lo más probable, o sea que si a la hora en el que el papel para analizar tu juicio le llega al juez, pasa justo cuando él ya tiene que salir a almorzar o justo antes del almuerzo, tiene tanto afán que la mayor cantidad lo rechaza. Si ya comió, está tranquilo y está descansadito, tienen mayor probabilidad, pero son como 2 puntos estadísticos de que no es aleatorio, de que, o sea, es Hay una tendencia. hay una tendencia de los jueces. O sea, hay cosas en las que los humanos somos tan dependientes de lo que te digo, de los sentidos viscerales a la hora de tomar... Y vos le preguntás al juez, no, yo perfectamente lo analicé, claramente, por esto, X. Y vuelve a lo de no querer estar equivocado, entonces él va a respaldar y te va a su... encontrar una explicación que vos la lees y vos, uy, pero vos vas a ver los datos, ¿por qué tanto número relacionado, o sea, directo a que era la hora en la que lo revisaste? Muy No, interesante. no al caso. Entonces, siento que las IAs al no tener esa limitación visceral como que van a poder Pero ponerle funcionar cuidado. más como... Todavía le falta mucho a la... Siempre dicen el de OpenAI, que es el que yo más he seguido, que dice, lo que estamos viendo ahora es lo peor que va a estar la inteligencia artificial. Siempre va a estar, o sea, Claro. en un día va a estar mejor, en una semana va a estar mejor. Esto es lo peor que podemos ver, ¿no? Entonces él dice, ya acaban de sacar ChatGPT 5, la versión 5. Le preguntaron en una entrevista, ¿cuál es la diferencia entre el 4 y el 5? Vemos la misma velocidad, sí. Van a ver de pronto en performance, no van a ver mucho. En el desarrollo de la inteligencia artificial no van a ver una diferencia grande, pero van a ver en la objetividad de la inteligencia artificial. Dicen, ¿cómo así? Pues resulta que hay esa política en algunas universidades de Ivy League que ya han creado, que llama la política de la alucinación de inteligencia artificial, que han encontrado mucho incluso en algunos documentos de las mismas universidades que han terminado sacando profesores por eso. Encuentran que la inteligencia artificial, para poder estar de acuerdo con lo que le pediste que buscara, alucina y crea información que no existe, te da títulos de noticias que no existen, o entonces ahorita está el ChatGPT.5 y lo puedes probar, puedes ir a intentar utilizar el 4 y el Es mucho 5. más objetivo. El 5 te corrige y te contradice y te dice, tal vez está siendo un poco sesgado, te corrige. Muchas personas se quejaron, dijeron, a mí me gustaba más el 4 porque me hacía sentir Que tengo entendido, la razón, ajá. me hace sentir entendido, me hace sentir que tengo un amigo. El 5 parece a mi papá, parece a mi mamá regañando. Pero eso es lo que... Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que necesitamos alguien que sea objetivo y nos diga, Cambio, objetividad. ¿estás radicalizando un poquito? O necesitamos alguien que nos diga, sí, yo estoy con vos, Porque mira, te apoyo. una persona con una religión específica o con una idea y que le pregunte, que tenga la libertad y empiecen a hablar,
construya. Mm. ¿Tiene sentido alguno de que mi Dios tenga más razón que el Dios de la otra persona? Debería, según, y te va a decir la vida, pues objetivamente, si crees en un Dios, lo más probable es que no le guste que mates a nadie. A mí me hago entender, Claro, es claro. como que... Va a ser el abogado del diablo cuando estés hablando con él. así, pero bien objetivo, va a llevar a los humanos a entender que todos somos la misma cosa y que no hay ninguna razón para Y, no cooperar, y por ejemplo. vas a ver una tendencia de que, y estos experimentos sí los han hecho con cuyos experimentos sociales. En una habitación está una persona con otra persona y le dice, ok, están charlando y toda la persona empieza a contradecirlo. Y la otra persona entra en lo que Nico estaba diciendo, que era en un orgullo. Y dice, yo no puedo estar equivocado. Y pelea. Pero esa misma persona luego puede tener una conversación con una inteligencia artificial, la inteligencia artificial lo corrige y está mucho más abierto a recibir una crítica de una inteligencia artificial Claro. que una crítica de otra persona. Porque Pero a veces estamos tan inmersos en el tema de la inteligencia artificial y uno termina considerando que está hablando con otra persona. El, Sí. cerebro te juega unas malas jugadas, digamos, y te engaña. Por eso yo decía que hay una supraconsciencia, existe una supraconsciencia, porque yo, ¿cómo me engaño mi cerebro a mí mismo si el cerebro soy yo? Claro. ¿Cómo me engaño yo mismo? Entonces yo me pongo unas gafas de inteligencia Ahí artificial. inicia todo. Hay un juego Autodescubrimiento. Sí. y yo veo un juego y ese juego todo es el cel. Todos son muñequitos, no es nada real. Y sin embargo, un muñequito me va a atacar con una espada y yo me asusto. ¡Ay, ay! ¿Y por qué? Si yo conscientemente sé que es un muñeco, que no me puede hacer daño. Pero ya estoy inmerso en eso, ya me convertí en parte seguimos siendo monos, ¿no? En un aspecto porque el cerebro me puede colectivo, engañar a mí mismo, pero el consciente. cerebro. Mucho es que nosotros estamos en el punto medio, o sea, estamos entre, todavía hay muchas partes del cerebro primitivas y realmente las partes más evolucionadas requieren más energía. Entonces, en últimas el cuerpo termina dejando por descansar que todo sea inconsciente o que la mayor parte del tiempo lo vivas inconsciente o que vos no lo creas. Yo pensaba que lo que iba a ayudar con un poquito con las conejos nicho o esas burbujas que le dicen donde las personas de una ideología extrema, como que entre ellos se encuentran y entre ellos se apoyan y le dicen burbujas porque nada entra y nada sale de allí, ¿no? Yo pienso que las redes sociales y la inteligencia artificial en parte no van a ayudar a descentralizar la información, porque hoy en día la información está tan centralizada que los noticieros tienen mucho poder para mover a las masas. Ahora que decía eso de la inteligencia artificial, sí me acuerdo que, bueno, muchas veces me ha pasado, pero recuerdo un caso particular en que yo le pregunté algo y me dijo, sí es correcto, tienes toda la razón. Y yo le dije, no es correcto, te hice la pregunta precisamente porque era incorrecto. Me dijo, qué bueno que me haces la aclaración. Y entonces buscó la noticia que yo le estaba dando. Pero al principio sí me dijo, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y entonces es como decirle algo, por ejemplo, ¿es verdad que el presidente de Ucrania dijo que Ucrania es más bonito que Inglaterra? Y entonces dice, sí, tienes toda la razón, lo dijo. Y me da la noticia donde lo dijo, no la puedo encontrar. O me crea una noticia falsa, Ajá. que voy y esa página no existe, Sí. o esa noticia no existe en ninguna parte. Entonces le digo, no, eso que estás diciendo no existe, no sucedió. Oh, sí, tienes razón. Qué pena, no sucedió. Porque la manera en la que se ha entrenado la inteligencia artificial ha sido con el usuario. exacto. Hablando de los juicios, para hacer ahí como una referencia, en el 2013 o 2014, no me acuerdo muy bien, utilizaron una inteligencia artificial más primitiva que la que tenemos ahora. No era necesariamente una red de información, era un algoritmo, pero le metían casos y supuestamente iba a ayudar a que los casos se resolvieran más rápido, de manera objetiva. Por resulta que la entrenaron con casos ya que ya se habían hecho en ese estado, aquí en el estado. Y dice, casos que le pasaban, empezaron a notar que le daba una pena más alta a las personas de color. Y entonces dijeron, la inteligencia artificial es racista. No, todo lo que aprendió de los casos anteriores tenía ese tinte racista. Y la inteligencia artificial le daba pena más fuertes a las personas de color. Copió el bias de la persona, Entonces, lo que de es- los datos que se estudian. Exacto, y lo que hace OpenAI ahorita con su inteligencia artificial es que los ponen hasta a conversar entre ellas y les dan un objetivo, les dicen, contradicen sin mentir, contradíceme buscando información, y así entrenan a la IA para que después de suficiente entrenamiento y suficientes arreglos, ahora no te corrija por corregirte, ni te complazca por complacerte, sino que ahora en serio se respalden algo para poder corregir. Entonces, aunque se le haces preguntas de opinión, ella no te va a corregir tan directamente, pues si le haces preguntas de hechos, se corrige inmediatamente. Bueno, después de todo eso, entonces la pregunta inicial era, ¿por qué la gente asume como normal ir a castigar a alguien porque ha cometido algo
y no asume para sí que ese castigo lo convierte en tal vez lo que quiere sacar de la sociedad. Exactamente. Entonces yo, porque si una persona roba y digo mátenlo, yo no asumo que yo pueda ser instigador a la violencia, al homicidio, o que pueda ser inclusive homicida porque participo de eso, sino que yo no soy homicida, yo estoy participando en el castigo de una persona que se lo merece. Entonces nos convertimos en lo que queremos sacar de la sociedad, puede ser. Entonces estamos muy de acuerdo en que invadan un país, por ejemplo, ¿sí? Porque tiene un régimen con el que no estoy de acuerdo, pero no con el otro que sí estoy de acuerdo, pero que tal vez hace cosas que no están tan bien. Sí. Entonces depende cuál es mi visión de la vida, si hay o no existe o no existe justicia en este mundo. Sí, no, Entonces la justicia es bastante relativa. Se hace en el mundo lo que crees merecer, ¿no? Mm. Pasa al mundo se cree merecer. Puede ser el pensamiento para reflexionar.